Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a otro video de aquí del canal de Adrián Life Coach. Gracias por estar aquí y por seguir viendo los videos. Hoy vamos a empezar a ver las personalidades de cada uno de los 10 colores, ¿no? Vamos a empezar con el número uno, el que se asocia con el eneatipo número uno. Estos colores son colores que están ligados a cada uno de los eneatipos del eneagrama, que representan a cada una de las personalidades y son colores basados en un análisis sistémico, ¿sale? No tiene nada que ver con los colores en base a mercadotecnia o los colores de la psicología, etcétera, etcétera. No, estos son colores en los cuales se ligan directamente a las personalidades de cada una de las personas. Son 10 colores, como lo vimos en el video anterior, y cada uno tiene sus características propias. Entonces vamos a ir viendo en video a video, poco a poco, cada uno de estos y las generalidades de cada uno, ¿no? Ya si después quieren profundizar en el entendimiento, en el análisis y en todos los temas alrededor, bueno, con mucho gusto les puedo dar la información para que nos acompañen en informaciones más específicas y más a fondo de todo esto. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver las generalidades del primero. Sale el amarillo, el color amarillo. El color amarillo tiene ciertas características de la personalidad para cada una de esas personas, tiene ciertos aspectos que es importante leer, es importante entender para conocernos, para conocer a las personas con las que convivimos, conocer las personas con las que trabajamos y saber cómo o cuál es la importancia para ellos en base a la vida. Eh, Conociendo esto, va a ser mucho más fácil que nosotros nos podamos relacionar con ellos, que se puedan relacionar con nosotros y que nosotros también podamos encontrar un nuevo sentido a nuestra forma de ser. No hay formas de ser mejores que otras, no hay colores mejores que otros, simplemente son características de cada uno de ellos y qué padre es conocernos, qué padre es saber cómo funcionamos para poder aprovecharnos mejor, para poder aprovechar estas habilidades que nos regala la personalidad de una manera pues más eficiente, ¿no? Y bueno, recuerden darle like al video. Si tienen algún comentario, déjenlo en comentarios. Con mucho gusto les respondo. Les digo qué onda, si tienen alguna duda, pregunta, aportación, con muchísimo gusto y con mucho cariño, pues estoy aquí para todos ustedes. ¿Vale? Recuerden suscribirse al canal también, ¿no? Suscríbanse al canal para que les llegue notificación cada vez que suba algún video de estos y que puedan tener la secuencia completa. ¿Va que va? Entonces, bueno, sin más, pues vamos a empezar. Y el color amarillo se le conoce como el perfeccionista, ¿no? El color amarillo es el famoso perfeccionista, el famoso, las personas que quieren todo en orden, todo perfecto, todo en su lugar, todo bien hecho, etcétera, etcétera. Buscan la perfección, están en búsqueda de que todo salga correcto. Son los correctos, como quien dice. ¿Sale? Y bueno, esto se traduce, por supuesto, en una habilidad y en una virtud, en una valiosa virtud en las personas que buscan el perfeccionismo y que siempre han tratado en su vida ser lo más perfectos posibles, ¿vale? Sin embargo, en exceso también se convierte en un arma, en algo que los bloquea, algo que los detiene para disfrutar o para poder desarrollar otro tipo de habilidades. Así que con moderación todo se vale, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este asunto del perfeccionista. Recuerden, el que busca tener todo bajo control, ¿no? La personalidad del amarillo es la eterna búsqueda de lo que es correcto. Fíjense, el color amarillo tiene esa característica tan especial. Siempre busca hacer las cosas de manera correcta, poner las cosas en los lugares correctos, en los donde van, el orden, cumplir con lo que tiene que cumplir en tiempo y forma, llegar temprano, disciplina, etcétera. Si tú eres de esas personas que son obsesivas hasta cierto punto por lo correcto, por lo que como deben de ser las cosas, y te molesta que las otras personas no estén así, bueno, pues no sean así, definitivamente estamos hablando con un color amarillo en personalidad, un eneatipo 1. Es súper interesante.
Podemos hablar muchísimas cosas de cada uno de los colores, pero bueno, aquí les doy la generalidad de estos, de estos tipos de personalidad y ojalá les sirva para que puedan empezar a conocerse y a conocer a los que están a su alrededor. ¿Qué otra característica tienen estos? Bueno, si están en búsqueda de lo correcto, siempre están en búsqueda de lo correcto, solo que correcto para quién. Esta es una pregunta bien importante porque en realidad cuando hablamos de verdad y podemos entrar en muchos conceptos y en muchos aspectos que la verdad es relativa, la verdad es para quien la mira, etcétera, etcétera. Bueno, pues para los amarillos lo correcto también es relativo porque es correcto para quién, correcto para ellos. Y ellos no conocen todo. Nadie en este planeta, nadie en este gran mundo, pues es capaz de conocerlo todo y de tener el conocimiento absoluto. Entonces, cuando decimos que buscan lo correcto, que están en búsqueda de lo correcto, es porque están en búsqueda de lo que para ellos es correcto. ¿Y de dónde viene el asunto de lo que para ellos es correcto? Bueno, pues viene desde su educación, desde su formación, cómo fueron educados, cómo fueron criados. Regularmente las personas que caen en este color de personalidad, en este amarillo, es porque en su casa los enseñaron a ser muy correctos, muy ordenados, a siempre que salen de su casa tener la cama tendida, los zapatos en su lugar, su closet ordenado, sus cajones ordenados, su mochila para la escuela necesita tener probablemente desde un día antes ya todo listo para poder ir al día siguiente, se bañan a la misma hora, sus rituales de baño, de desayuno, de lavado de dientes son siempre iguales, ¿no? Su cepillo de dientes está siempre en el mismo lugar, la pasta está en el mismo lugar, se los lavan de la misma forma, se bañan a la misma hora, se bañan de la misma forma, ¿no? Siempre empiezan por alguna parte de su cuerpo y de ahí se siguen, o sea, este tipo de rutinas en las que caen son muy consistentes. ¿Por qué? Porque así debe ser. Ellos lo miran como así debe de ser, así funciona bien, si me salgo de aquí puedo caer en otro tipo de complicaciones y es correcto bajo su visión, ¿no? Son personas que a lo mejor se bañan todas las mañanas y dicen, es que no es posible que haya personas que no se bañen en la mañana. Y a lo mejor alguien que se baña en la tarde o que se baña al siguiente día o que se baña cada 2 días, etcétera, lo ven definitivamente mal. Es que en la mañana es cuando te tienes que bañar y a veces como que no entienden por qué la gente no lo hace de esa manera, por qué el resto de la población no es así, ¿sale? Ese es el gran problema. Esa es la gran situación que se refleja en una personalidad de color amarillo. Y estas obsesiones se pueden convertir realmente en situaciones complejas, pueden desarrollar incluso trastornos, ¿no? Una obsesión que se convierte en un trastorno obsesivo compulsivo, los famosos TOCs, porque siempre tienen que hacer las cosas de la misma manera. Siempre tienen que hacer las cosas de la misma forma, a la misma hora, etcétera, etcétera. Porque así es correcto. Tienen que guardar las cosas en el mismo lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que no se hagan de esta manera les genera una, una gran incomodidad a estas personas. Si ellos controlan lo que ellos hacen, pero no pueden controlar lo que los demás hacen. Entonces, el control también va a ser un punto de partida importante para las personas que mantienen la personalidad en amarillo, ¿sale? ¿Cuál es el asunto del control para ellos? Es si yo lo controlo, no puede salir mal. Entonces, yo controlo lo que yo hago. Yo sé cuándo estudiar, yo sé cuándo abrir el libro, yo sé cuándo comer, yo sé cuándo preparar la comida, etcétera, etcétera. Tienen sus tiempos perfectamente alineados, tienen sus cuadernos en perfecto orden, sus agendas en perfecto orden, etcétera, etcétera. Entonces, este movimiento, ¿no? Este proceso de control lo tienen ellos bajo control. Pero ¿cuál es el engaño? Cuando ellos tienen bajo control esta situación, bueno, pues está bien, se sienten correctos, se sienten adecuados. El problema es que no podemos tener todo bajo control. Definitivamente no podemos tener todo bajo control. ¿Por qué? Porque no todo depende solo de nosotros. Este cuadrito que ahorita pasó por la pantalla, no, pues definitivamente fue a propósito para los que tienen
este tipo de personalidad, ¿no? Y ellos pudieron a lo mejor hasta ponerse así como que, bueno, ¿y para qué pone eso que se mueve? ¿Y por qué no se mueve uniforme? ¿Y por qué se mueve todo chueco? Y luego quedó en un lugar que no es alineado con la presentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Si tú te fijaste mucho en cómo se movía este cuadrito en este proceso, bueno, pues definitivamente puedes presentar alguna parte de tu personalidad en color amarillo, ¿vale? Y además que empiezas a ver las inconsistencias que hay en algo que no es em, eh, correcta la forma de moverse, no es adecuado, no tiene sintonía o simetría, etcétera, ¿no? O sea, tú puedes ver todo eso dentro de cualquier cosa que pasa. Son los que empiezan a ver los pequeños detalles que fallan en un lugar y se dan cuenta luego de esas cosas y se obsesionan por querer arreglar todo. Estas personas se empiezan a tambalear cuando en esta vida se enfrentan, ¿no? A situaciones que no pueden controlar. El control va a ser un tema para el color amarillo, ¿sale? Porque además la vida lo que nos ha enseñado es que definitivamente es un caos. La vida es un caos, está siempre en movimiento, nunca permanece igual, nunca permanece de la misma manera y necesitamos adaptarnos a ellos. Pero para ellos es muy complicado. Ahora, no es que esté mal la búsqueda del perfeccionismo y del control, por supuesto que no está mal esto, ¿sale? Solo que necesitamos identificar cómo vivimos esa parte en nosotros mismos, cómo vivimos la parte del control y para que todo sea correcto, para que todo sea perfecto. Al identificarlo, podemos saber hasta dónde no se convierte realmente en un trastorno, ¿sale? Porque ¿cuál es el problema? Que se pueden convertir en un trastorno. O la otra, o se convierte en un trastorno, o se convierten en situaciones que me van a generar una molestia extrema. Entonces son personas que cuando se molestan, cuando se enojan, pero a la triple potencia, o sea, se enojan muchísimo. En ellos no solamente es el enojo, sino es la ira. Entonces se convierten en personas iracundas, reaccionan de una manera muy iracunda, ¿no? Cuando se sale de control algo que ellos pretendían tener en control. ¿Cómo vivo querer controlarlo todo para que sea perfecto? Bueno, pues va con el orden. Uno de los principales es el orden y con ese orden caigo en un trastorno obsesivo compulsivo. Quiero tener ordenado todo siempre, ¿no? Sus escritorios de trabajo, por ejemplo, los tienen perfectamente ordenados, sus lápices en su lugar, sus cuadernos, su agenda, su computadora bien limpia, etcétera. Todo siempre en el mismo lugar, ¿no? Hay muchísimos casos, ¿no? Tengo casos en donde había gente que incluso hasta sacaba la regla y medía, ¿no? Mi abuelito era uno de ellos, ¿eh? Medía en su escritorio, así, a qué distancia estaban los lápices de la engrapadora, de la perforadora, y a esa distancia tenía que estar siempre. Y si alguien lo movía, uf, se ponía mal, o sea, de verdad, se ponía todo histérico, se ponía iracundo, ¿no? El orden es parte indispensable de mi vida, así lo ve un color amarillo. Debo tener ordenado y saber dónde está todo. Quien lo mueva o cambie de lugar me genera un enorme malestar, ¿sale? O sea, son personas que yo sé dónde están mis cosas y sé dónde están las cosas en general. Si tú tomas algo, bueno, para ellos tú tienes la obligación de, como tú lo tomaste, volverlo a poner en su lugar, en el mismo lugar y en el mismo espacio donde lo tomaste. Si no lo haces, les genera un malestar, pero un malestar muy fuerte, muy grande, muy extremo, a veces hasta enfermizo ese malestar. Entonces, si eres parte de este color amarillo, de estas personas, definitivamente puedes caer en trastornos obsesivos compulsivos y puedes caer, perdón, en este tipo de situaciones, ¿sale? De querer todo, tenerlo ordenado, todo en su lugar siempre y en todo momento. ¿Qué otra cosa también viven para querer controlarlo todo? Esta imagen es buenísima porque esta imagen a alguien que es de color amarillo le genera un caos, ¿no? Es así como que, ¿cómo alguien puede partir un pastel tan mal? ¿Cómo alguien puede atreverse, ¿no? A partir un panqué o no sé qué es esto, una rosca, de una manera tan errónea? O sea, ver esto para una persona con personalidad amarilla le genera, ya nada más de verlo, le genera un malestar, es así de, no, bueno, o sea, ¿quién partió eso, no? ¿A quién se le ocurrió hacer eso?
Ni siquiera se pregunta si fue a propósito, si no fue a propósito, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. O sea, simplemente esto está incorrecto, esto está mal. ¿Y qué genera? El gran problema, uno de los grandes problemas que tiene el color amarillo en su personalidad es creer que el control es posible. Cuando creen que controlar las cosas es posible, entonces es cuando empiezan a caer en una problemática de acuerdo a su personalidad. Porque la vida misma nos ha enseñado que el control no es posible. El control es una ilusión. Dice aquí, son lo suficientemente racionales para sentir que tienen el control de la vida hasta que la vida les muestra que el control es una ilusión. No se puede tener bajo control todo. Puedo intentar controlar e intentar alinear o meter en estándares cierto tipo de actitudes para mejorar un procedimiento. Y eso es muy válido, eso es algo maravilloso que tienen estas personas, ¿sale? Nos ayudan a tener más en orden, más en control ciertos procesos o ciertas situaciones. El problema es que no puede ser todo. No puedo tener yo todo bajo control, porque siempre va a haber imprevistos, siempre va a haber cosas que me van a sacar de ese control que yo esperaba tener. Entonces, ojo, ¿cómo vivo el querer controlarlo? Todo para que sea perfecto, bueno, como un trastorno obsesivo compulsivo a través del orden, querer ordenarlo todo, creyendo que el control es posible, ¿no? O sea, mientras no se den cuenta y no sepan que querer controlar las cosas es imposible, no se puede, no hay forma de que esto suceda, por eso existe la adaptabilidad. Entonces, ahí están cayendo en una parte importante de querer controlarlo y del ser amarillo, ¿no? Del extremo amarillo en personalidad. Y la otra, el perfeccionismo, ¿no? Hablando del perfeccionismo, buscando la perfección, ¿no? Me encantó la imagen, así como que, o sea, todo tiene que estar así, perfecto, planito, y si algo se sale, tráigame las tijeras que ahorita yo, aunque me arrastre, le corto ahí el pasto que se elevó, porque todo lo necesito tener en perfecto orden. Buscando la perfección. Dice, al considerar que todo es perfectible y siempre estar en búsqueda de esa perfección, se pierden de lo perfecto de la situación actual. El pasto, me gusta mucho la imagen y voy a hablar de ella. El pasto que está frente a esta persona que está obsesionado con cualquier cosita que se salga del orden que tiene ese pasto, está perfecto, está hermoso, está precioso. Aún con esa virutita que sale, se ve perfectamente cuidado, se ve que lo tratan maravillosamente. Pero al solo estar buscando las inconsistencias, me estoy perdiendo de lo maravilloso que se ve el pasto, porque solo estoy buscando encontrar esa inconsistencia. Es una analogía de cómo viven estas personas cuando están en extremo amarillos. Al estar buscando las inconsistencias en todo, se pierden de lo consistente de manera general. Miren, es como una imagen como si habláramos de una imagen del tráfico, ¿no? Voy a quitar un poquito la presentación. Como si habláramos de la imagen del tráfico. Si ustedes toman una cámara aérea y ven el tráfico en cualquier ciudad grande, ¿no? La que sea, cualquier ciudad donde ustedes vivan, en cualquier ciudad, se ve el tráfico y si lo ven en time lapse, que es esta como cámara rápida, van a ver que los coches avanzan de un semáforo a otro y se apaga, se prende el siga en uno y avanzan y se detienen en el siguiente. Y igual llegan a los coches que venían atrás y se van moviendo unos a otros. Y cuando se detienen, todos los peatones pasan para cruzar la calle, ¿no? Si lo vemos desde arriba, vemos una perfección en el movimiento tan importante, ¿no? Tan imponente, que vemos como todos los coches avanzan y se detienen. Todas las personas avanzan y se detienen. Y luego vuelven a avanzar los coches y vuelven a avanzar las personas y vuelven a avanzar los coches y vuelven a avanzar las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo me meto lo suficiente, si yo voy adentro del coche, por ejemplo, ¿no? Y de repente yo voy en mi carril y ya se me metió uno. Y dices, válgame Dios, esto es un desastre. O uno quedó entre dos líneas, ¿no? El coche quedó utilizando dos carriles. Y para ellos es así de, ¿cómo la gente puede ser tan inconsciente de no quedarse en su carril, no continuar por la misma línea, no invadir los pasos peatonales, etcétera, etcétera? Están viendo todas las inconsistencias que hay alrededor suyo y no ven
la gran imagen y lo perfecto que es ese movimiento cuando nos alejamos un poco. Es como regresar a la imagen del pasto que les ponía aquí y es, nada más estoy buscando dónde está la imperfección y al estar buscando esa imperfección, ¿no? Para poder alcanzar la perfección, me pierdo de lo perfecto que ya es ese césped. Esa es una de las características. Entonces, aquí vemos tres grandes aspectos que de repente se les reflejan a las personas que tienen esta personalidad amarilla. ¿Sale? ¿Cómo viven? ¿Cómo lo viven? Como un trastorno obsesivo compulsivo de querer hacer, de tener todo en orden, ¿no? Y hacerlo de la misma forma para que no falle, creyendo que pueden controlar lo que hacen y cómo lo hacen los demás también, y siempre estar en búsqueda de la perfección y así perderse de lo que ya es, ¿no? Nada más viendo las inconsistencias. Entonces, estas son tres grandes características del famoso color amarillo. Y por ahí, a principios de los años 80, si no mal recuerdo, una gran persona que se dedicó mucho a las organizaciones, a las empresas, soltó una frase que se ha hecho muy famosa a través de la historia, que era Philip Crosby, y la frase decía, hacerlo correctamente la primera vez. Ya después fue cambiando la frase, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ya coloquialmente le decimos bien y a la primera. Entonces, para los amarillos, el bien y a la primera, hazlo bien desde el principio para que no tengas que volver a hacerlo, ¿no? Se vuelve una obsesión. Hacerlo bien y a la primera para ellos es una filosofía de vida. Y por supuesto que es correcto. Esto, por ejemplo, cuando Philip Crosby lo llevó a empresas, les ayudó muchísimo porque les metió muchísimo orden, las puso en línea, vio que cuando todo es así súper ordenado, como el Jenga que estamos viendo, ¿no? Súper ordenado, súper alineado, cuando todos hacen lo que tienen que hacer en el momento que lo tengan que hacer, la empresa funciona perfectamente, los sistemas funcionan de manera maravillosa, eficientó los procesos, ¿no? Eficientó muchísimos procesos, Philip Crosby, por eso trascendió tanto esta frase y esta manera de trabajar. Es como el precursor de la calidad en las empresas, ¿no? Cuando se empezó a manejar el asunto de la calidad y las certificaciones ISO y shalala, bueno, pues era hacerlo bien y a la primera, manejar como ese Jenga, ¿no? Solo que al final hay muchísimas cosas que están fuera de nuestro control. Hay muchísimas cosas que pueden hacer que esa torre de Jenga pueda caer. Esta frase, la frase que ha ayudado a tantas empresas en el mundo, también se ha vuelto un dolor de cabeza a la larga. Porque al darse cuenta que la imprevisibilidad de los actos es infinita, hay una infinita cantidad de factores que pueden afectar lo que yo quiero controlar. Mientras más grande es la empresa, mientras más grande es el sistema, mientras más grande es el entorno que yo quiero controlar, más situaciones se pueden salir de mis manos y se pueden salir de control, ¿no? Porque no dependen nada más de mis acciones, sino dependen también de las acciones de los demás, de cómo miran la vida de los demás, de qué les pase a los demás de manera impredecible, ¿no? Nos afecta el clima, afecta las situaciones naturales, temblores, ¿cómo se llama? Este asunto, huracanes, tornados, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que pueden afectar el que yo quiera tener bajo control un proceso. Y entonces, como son demasiadas las variables, pues las empresas, empezó a ser para las empresas un dolor de cabeza. Porque esa torre que ellos tenían tan bonita, tan bien estructurada, tan estable, de repente con estas situaciones empezaba a volverse en una torre que se iba al precipicio, que se caía, ¿no? Esta imprevisibilidad es algo que se necesita incluir y que es importante que se incluya fuera del control, que se sepa que hay situaciones. Y ahora, porque lo que quisieron hacer, ¿no? Fue, ok, entonces, si llega un huracán, entonces lo que hay que hacer es esto. Si llega un tornado, entonces lo que hay que hacer es esto. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer las empresas? Querer seguir controlando esas situaciones imprevisibles. Por eso se volvió en un dolor de cabeza, porque las situaciones imprevisibles son tantas, son tan grandes, y mientras más grande es el sistema, más son esas imprevisibilidades, que es prácticamente imposible querer controlarlo todo.
¿Sale? Ahí es donde se empezó a volver un dolor de cabeza y hubo que hacer ciertos ajustes. Incluso hoy la norma de calidad, la norma ISO, ha hecho muchísimos ajustes a como era al principio para poderse adaptar a esta imprevisibilidad de los actos, ¿vale? Les repito, no es que sea malo, no es que sea inadecuado buscar el control, por supuesto que es extraordinario, pero no caer en el exceso. Necesitamos incluir que la vida es caótica, que el estar aquí dentro de la vida es caótica, es impredecible, nos puede pasar cualquier cosa. Nos podemos enfermar, nos podemos accidentar, podemos tener alguna situación difícil con la familia, no lo sé, pueden pasar muchísimas cosas en cada uno de los elementos y eso, la teoría general de sistemas nos enseña que cualquier cosa que le pase a un elemento que forma parte del sistema va a afectar al sistema completo. Entonces, por eso es tan difícil, de hecho es prácticamente imposible, mantener siempre bajo control al sistema completo, por la gran cantidad de situaciones que surgen en el sistema a través de los elementos que la forman. ¿Vale? Bueno, pues así explico el color amarillo y en el próximo video vamos a ver otro color, otra forma de personalidad. Los que quieran saber más acerca de colores y personalidad, pues, por supuesto escríbanme, pongan ahí un comentario. En mi descripción van a encontrar mi correo, donde pueden enviarme un correo con mucho gusto para sumarse a la formación de colores y personalidad, donde vamos a ver un montón de cosas acerca de la personalidad de cada uno de las personas y de los colores, ¿no? O sea, vamos a ver sus virtudes, sus defectos, vamos a ver qué les ayuda, qué no les ayuda, los tótems que tienen, que los amarran o que los detienen, y los tótems que les sirven para poder salir adelante. Bueno, hay muchísima información al respecto. O sea, vamos, lo van a disfrutar enormemente, ¿sale? Entonces, todos los que quieran, pues ahí mándenme, escríbanme y con mucho gusto seguimos platicando de esto. Por lo pronto, ahí está el color amarillo y nos vemos para la siguiente. No se les olvide darle like al video si les gustó. Denle un like al video, suscríbanse a mi canal para que no falle el aviso cuando suba otro video y podamos compartir estos espacios, ¿sale? Que con mucho gusto los trabajo para ustedes. Cuídense mucho y tengan una extraordinaria semana. Nos estamos viendo por estos lares.